La tecnología envejece, me digo en silencio, pero el respeto no debería tener fecha de caducidad. Esa frase resuena en mi cabeza como un eco incesante, justo aquí, en medio del bullicio de la comida dominical, rodeado por la misma gente a la que le dediqué cada línea de código de mi vida. Me llamo Ramiro Alcázar, tengo 72 años, y nunca imaginé que el mayor virus que enfrentaría no estaría en un sistema informático, sino en la indiferencia de mi propia familia. Nunca pensé que, tras construir un imperio digital que conectó a millones, me sentiría tan profundamente desconectado de los dos seres que más amo, mis propios nietos, quienes me miran como si fuera una reliquia analógica, un fósil de una era olvidada y completamente irrelevante para su mundo. Mi casa, ubicada en el corazón de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, se llena cada domingo con las risas y las voces de mis hijos y nietos. Aparentemente, es el retrato de una familia feliz y unida, pero bajo esa superficie ruidosa y alegre, se esconde una tensión silenciosa, una grieta generacional que se ensancha con cada notificación de sus teléfonos. Observo la mesa. Mi hijo, su esposa, todos compartiendo anécdotas triviales de la semana. La comida se enfría en los platos mientras las historias fluyen, pero la verdadera conexión, esa que no necesita de una red wifi, parece haber perdido su señal hace mucho tiempo. Me siento como un espectador en mi propio hogar. Mis nietos, Sofía de 16 y Mateo de 18, son el epicentro de este nuevo mundo. Sus pulgares se mueven con una velocidad asombrosa sobre las pantallas de sus dispositivos, construyendo y manteniendo sus vidas en un universo digital que yo mismo ayudé a crear, aunque ellos no lo sepan. Apenas levantan la vista de sus teléfonos y cuando lo hacen, sus miradas pasan a través de mí, como si yo fuera un fantasma transparente. Responden con monosílabos a cualquier pregunta directa, su atención completamente secuestrada por el brillo hipnótico de la aplicación que domina sus vidas. Para ellos la realidad más tangible es la que se proyecta en esos rectángulos de cristal y metal. Me he convertido en una pieza de museo en mi propia casa. Soy el abuelo, el patriarca, una figura a la que se le debe respeto por una convención social, por una obligación aprendida, pero no por una admiración genuina. Me consideran obsoleto, una reliquia incapaz de comprender la complejidad y la velocidad del presente. Soy el hombre que pregunta cómo subir el volumen del televisor nuevo, el que necesita ayuda para configurar su correo electrónico. Esa es la imagen que han construido de mí. Una caricatura de la vejez torpe e ignorante, sin sospechar jamás que el arquitecto de su mundo digital está sentado justo frente a ellos. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es muy importante para mí, porque en momentos como este, saber que alguien al otro lado de la pantalla realmente escucha, me da la fuerza para seguir adelante y contar lo que sucedió después de esa comida dominical. Es una forma de sentir que mi voz, a diferencia de en mi propia casa, sí puede encontrar un eco en algún lugar del mundo. Y eso, créeme, significa más de lo que puedes imaginar. En mi estudio, en el segundo cajón de mi escritorio de roble, descansa una vieja libreta de cuero. Sus páginas, amarillentas y desgastadas por el paso del tiempo y el roce constante de mis manos, están repletas de diagramas, de algoritmos complejos y de notas escritas con la caligrafía apretada de quien intenta capturar una idea fugaz. Esa libreta es el testamento silencioso de mi genio, el mapa original de mi mayor creación. En sus páginas se encuentra el código fuente, la arquitectura conceptual de Conecta, la red social más popular y adictiva de toda América Latina. Es la misma aplicación que ahora mismo mantiene a mis nietos prisioneros. Fui un pionero en 1990, el campo de la programación en México. Desarrollé el prototipo de Conecta 2 cuando ya tenía más de 50 años, una edad en la que muchos consideran que la mente de un ingeniero comienza a oxidarse. Lo hice en este mismo estudio, en noches interminables alimentadas por café, y una pasión que mi familia nunca comprendió del todo. Hace más de una década,
Cuando la aplicación comenzó a despegar de una manera que nunca anticipé, una corporación internacional me hizo una oferta astronómica. La vendí con una sola condición. Mi nombre debía permanecer en el más estricto anonimato, un secreto guardado bajo capas de contratos de confidencialidad. Con el dinero de esa venta, aseguré el futuro de todos ellos. Pagué las mejores universidades para mis hijos. Compré esta casa en la que ahora me siento como un extraño, y establecí un fideicomiso que garantiza que a mis nietos nunca les faltará nada material. Ese fue mi gran sacrificio. Renuncié a la fama, al reconocimiento público, a mi lugar en 1900, la historia de la tecnología, todo para darles una vida de privilegios y oportunidades. Es un hecho que ellos han olvidado por completo, o, lo que es peor, que simplemente dan por sentado, como si el dinero hubiera aparecido por arte de magia, sin un origen, sin un creador. Mi estado emocional es una mezcla de melancolía y una frustración que arde a fuego lento. Me siento invisible, subestimado, borrado de mi propia historia. El dolor más profundo no proviene de la falta de reconocimiento del mundo, sino de la ceguera de mi propia familia. Que sean precisamente mis nietos, los herederos directos de mi legado, quienes me vean como un anciano torpe e ignorante en el mismo campo que yo ayudé a construir, es una ironía cruel, una herida que se abre un poco más con cada gesto de condescendencia, con cada burla disfrazada de broma familiar que tengo que soportar en silencio. Pero mi fortaleza nunca ha residido en la cuenta bancaria, ni en los reconocimientos que pude haber tenido. Mi verdadera fuerza se encuentra en el conocimiento secreto de mi legado, en la certeza de saber quién soy y qué fui capaz de crear. No busco la fama ni anhelo los aplausos de las multitudes. Mi única y verdadera ambición, el deseo que me mantiene en pie, es recuperar algo mucho más valioso, el respeto genuino de los míos. Quiero que me miren a los ojos y vean al hombre, al creador, no solo al abuelo que ha olvidado cómo funciona el control remoto. Los antagonistas de mi historia no son villanos de película. No hay malicia pura en sus corazones. Mis nietos, Sofía y Mateo, son simplemente productos de su tiempo, impacientes, con un barniz de arrogancia juvenil y una visión del mundo peligrosamente simplista. Para ellos, la inteligencia es sinónimo de habilidad tecnológica. El valor de una persona se mide por su capacidad para manejar la última actualización de software. Su falta de respeto no nace de un deseo de herirme, sino de una profunda y abismal ignorancia, de su incapacidad de ver, más allá del estereotipo que han creado para mí. La motivación que los impulsa es la misma que mueve a millones de jóvenes en la red social que diseñé, la incesante necesidad de validación social entre sus pares. Necesitan proyectar una imagen de superioridad, de estar a la vanguardia, y en la pequeña dictadura de la dinámica familiar, burlarse de la supuesta incompetencia tecnológica del abuelo es un atajo fácil y rápido para reforzar esa imagen. Cada comentario condescendiente es una forma de decir yo pertenezco al futuro, tú al pasado, una manera de afianzar su frágil identidad en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. El incidente que lo cambió todo, la gota que finalmente derramó el vaso de mi paciencia, ocurrió durante esa misma comida. Con un entusiasmo que raramente sentía, intenté mostrarles algo en mi tableta. Era una fotografía antigua, una imagen en blanco y negro de mi juventud, de la época en que las ideas apenas comenzaban a tomar forma en mi mente. Quería compartir con ellos un fragmento de mi historia, un puente entre mi pasado y su presente, pero mis dedos, acostumbrados a la precisión de un teclado mecánico, se movían con una lentitud deliberada sobre la pantalla táctil. Tardé apenas unos segundos en encontrar la galería de imágenes. Deslizaba el dedo con una torpeza que no era tal, sino la cautela de quien valora cada movimiento. Fue entonces cuando Mateo, con un suspiro cargado de un dramatismo teatral y exasperado, me arrebató la tableta de las manos. Su gesto fue brusco, violento en su falta de consideración. Me quedé con las manos vacías, suspendidas en el aire, mientras la calidez del dispositivo aún persistía en mis palmas.
un recordatorio fantasmal de mi intento fallido de conexión. A ver, abuelo, ya déjalo, dijo en voz alta, asegurándose de que todos en la mesa lo escucharan. Su tono era una mezcla de burla y superioridad. Para esto nacimos nosotros. Tú ni le muevas que lo descompones. Sus palabras cayeron sobre la mesa, como piedras, rompiendo el murmullo de las conversaciones. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí, no con compasión, sino con una indulgencia que era casi peor que el desprecio. En ese instante, dejé de ser Ramiro Alcázar, el ingeniero, el padre, el hombre. Me convertí, oficialmente, en el viejo inútil. Para rematar la humillación, Sofía soltó una risa aguda y cristalina, un sonido que en otro tiempo me habría llenado de alegría, pero que ahora se sentía como una daga. Sí, abue, añadió, uniéndose al escarnio de su hermano. Mejor sigue usando tu teléfono de ladrillo. Su comentario fue la estocada final. Varios miembros de la familia, incluyendo a mi propio hijo, sonrieron con complicidad, tratando el episodio como una broma inofensiva, una anécdota divertida que contarían más tarde. Pero para mí, no fue una broma. Fue una ejecución pública de mi dignidad, esa anulación de mi capacidad, esa humillación frente a todos los que se supone que debían respetarme y protegerme. Fue el golpe definitivo a mi paciencia, una paciencia cultivada durante años de silencio y observación. Algo dentro de mí, un resorte que había estado comprimiéndose lentamente, finalmente se rompió. Un frío glacial se extendió por mis venas, apagando la frustración y dejando en su lugar una calma extraña y afilada, una claridad de propósito que no había sentido en mucho tiempo. La guerra silenciosa había terminado. Era hora de contraatacar. No dije una sola palabra. No discutí. No intenté defenderme. Cualquier réplica me habría hecho parecer más patético. Habría validado su percepción de mí como un viejo cascarrabias. En cambio, me levanté de la mesa. Mi movimiento fue lento, deliberado, lleno de una dignidad que contrastaba violentamente con la escena que acababa de ocurrir. Puse mi servilleta de tela a un lado del plato, un gesto final de civilidad antes de abandonar el campo de batalla. La conversación en la mesa se detuvo, reemplazada por un silencio incómodo y expectante. Caminé hacia mi antiguo estudio sin mirar atrás. Cada paso resonaba en el suelo de madera, un tambor que marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Sentí sus miradas en mi espalda, confundidas, quizás un poco culpables, pero sobre todo, ignorantes del terremoto que su pequeña broma había desatado en mi interior. Cerré la puerta del estudio detrás de mí, y el sonido del pestillo al encajar en su lugar fue como el primer disparo de una revolución personal. El silencio del cuarto me envolvió como un bálsamo, un refugio donde podía empezar a planear mi siguiente movimiento. Dentro de la soledad protectora de mi estudio, el mundo exterior desapareció. El olor a libros viejos y a ozono de los equipos electrónicos antiguos me transportó a una época en la que era un creador, un arquitecto de mundos invisibles. Fui directamente a mi escritorio y, sin dudarlo, abrí el segundo cajón. Mis manos, que momentos antes habían sido juzgadas como torpes e inútiles, se movieron con una seguridad y precisión infalibles. Saqué la vieja libreta de cuero, el talismán que contenía la verdad de mi vida, el arma secreta que había mantenido oculta durante más de una década. Junto a la libreta, en una carpeta de cartón que el tiempo había suavizado, se encontraban los contratos originales de la venta de la aplicación. Los desempolvé con cuidado, recorriendo con la yema de los dedos las cláusulas que garantizaban mi anonimato, las mismas cláusulas que ahora estaba a punto de desafiar, y al fondo de la carpeta encontré lo que buscaba, una vieja tarjeta de presentación con el número de teléfono de mi antiguo abogado, un hombre que conocía la historia completa, un aliado en el mundo que había dejado atrás. Al día siguiente, con la primera luz del alba filtrándose por la ventana de mi estudio, tomé el teléfono. Mis dedos marcaron el número de memoria, un eco de un pasado que de repente se sentía increíblemente presente. No contacté a mi abogado. Mi plan era mucho más directo, mucho más audaz. Llamé a las oficinas corporativas de Conecta 2,
Me identifiqué con un código de acceso que no había usado en años, una llave maestra que abrió todas las puertas digitales y me puso en contacto directo con los actuales directores de la compañía. Mi petición fue simple y directa. No pedí dinero, no pedí acciones, no pedí nada material. Simplemente decidí aceptar una invitación que me habían extendido año tras año, una invitación que siempre había rechazado cortésmente para proteger mi anonimato y mi vida tranquila. Acepté ser el invitado de honor y el orador principal en la gala del 10º aniversario de la compañía, un evento masivo que se celebraría en tan solo 2 semanas y que sería transmitido a nivel mundial, un escenario desde el cual podría reclamar mi historia. Mi objetivo no era el mundo entero. No buscaba la adoración de millones de extraños ni las portadas de las revistas de tecnología. Mi audiencia era mucho más pequeña, pero infinitamente más importante. Mi verdadero objetivo eran ellos, mi hijo, su esposa, y sobre todo, Sofía y Mateo. Iba a reclamar mi historia no ante el mundo, sino ante mi propia familia. Iba a demostrarles, de la única manera que ahora entendían, a través de una pantalla y un evento de alto perfil, quién era realmente el hombre al que habían descartado como una reliquia. La decisión estaba tomada. Un peso enorme se levantó de mis hombros, reemplazado por una determinación de acero. Ya no era la víctima silenciosa de la mesa del domingo. Me había convertido en el estratega de mi propia revancha. Una revancha que no se basaría en la humillación, sino en la revelación de la verdad. Dejé mi estudio y bajé a la cocina a prepararme un café, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el control de mi vida y de mi legado estaba de nuevo en mis propias manos. Esa mañana, el aroma del café recién hecho me pareció más intenso, los colores del jardín más vivos. Era como si al tomar una decisión, al pasar a la acción, hubiera recalibrado mis propios sentidos. Ya no era un observador pasivo de mi propio declive. Ahora tenía un plan, un propósito claro que electrificaba cada fibra de mi ser. Sabía que el camino no sería fácil, que enfrentaría la incredulidad y la resistencia de mi familia, pero eso ya no me importaba. Su escepticismo se convertiría en el combustible que alimentaría mi determinación. Mientras sostenía la taza caliente entre mis manos, miré el retrato de mi difunta esposa, colgado en la pared de la sala. Ella siempre había creído en mí, incluso cuando mis ideas parecían locuras. Tu mente es un tesoro, Ramiro, me decía. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no vale nada. Sentí su presencia a mi lado, su aprobación silenciosa. Esta lucha no era solo por mí, era también por ella, por el legado que construimos juntos, un legado de trabajo duro, integridad y, sobre todo, de respeto mutuo. Cuando anuncié durante la cena de esa noche que asistiría a la gala de Conectados como invitado especial, la reacción fue exactamente la que esperaba. Primero, un silencio desconcertado, seguido de una risa nerviosa por parte de mi nuera, como si hubiera contado un chiste particularmente extraño. Mi hijo me miró con una genuina preocupación en su rostro, la misma mirada que uno le dirige a un padre anciano que empieza a mostrar signos de senilidad. La incredulidad en la habitación era tan densa que casi se podía tocar. «Papá, ¿estás hablando en serio?», preguntó mi hijo, dejando sus cubiertos a un lado. Su tono era condescendiente, el de un adulto paciente que le habla a un niño. «¿Tú qué vas a hacer ahí? Ese es un evento para jóvenes, para gente de tecnología, para programadores. Con todo respeto, tú apenas si puedes enviar un correo electrónico. No quiero que vayas a hacer el ridículo». Cada palabra era una pequeña daga, un recordatorio de la imagen distorsionada que tenían de mí, una imagen que yo mismo había permitido que construyeran. Los nietos, por supuesto, no se contuvieron. Mateo soltó una carcajada abierta y burlona. «El abuelo en una gala de Conecta. ¡Qué locura! ¿Vas a ir a darles consejos de cómo usar el telégrafo?», dijo, mirando a su hermana en busca de aprobación. Sofía le siguió el juego. «A lo mejor te dan un premio por ser el usuario más antiguo, abue», añadió con sarcasmo. Sus risas resonaron en el comedor, pero esta vez no me hirieron. Al contrario, cada burla era una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Su resistencia y su
escepticismo, lejos de desanimarme, solo fortalecieron mi resolución. Los miré a todos, uno por uno, y mantuve una calma enigmática. No les di explicaciones. No intenté justificar mi decisión. Simplemente me mantuve firme, dejando que su incredulidad chocara contra el muro de mi nueva determinación. He sido invitado, y he decidido aceptar. Es todo lo que necesitan saber por ahora, dije con una voz tranquila pero inquebrantable, una voz que no habían escuchado en mucho tiempo. El primer acto de mi plan había concluido. La semilla de la duda había sido plantada en sus mentes. Por primera vez en años, yo tenía una información que ellos no poseían, un secreto que les generaba una curiosidad que no podían ocultar, a pesar de sus burlas. Ya no era el libro abierto y predecible que creían conocer. Me había convertido en un enigma, y sabía que, a pesar de sí mismos, no podrían evitar la tentación de descubrir cómo terminaba esta historia. El escenario estaba listo para el siguiente acto. Los días que siguieron a mi anuncio se convirtieron en un campo de batalla silencioso, una guerra de desgaste emocional. Mi decisión de asistir a la gala no fue recibida como una simple anécdota, sino como una declaración de demencia senil. Mi hijo intentó abordarme en múltiples ocasiones, siempre con un tono de falsa paciencia, tratando de razonar conmigo como si yo fuera un niño terco. Me presentaba artículos en su teléfono sobre lo crueles que pueden ser las redes sociales. Me hablaba de figuras públicas que habían sido humilladas en eventos similares. Su preocupación era un velo delgado que apenas ocultaba su verdadero pavor, el miedo a la vergüenza familiar, a que el apellido Alcázar se convirtiera en sinónimo de ridículo. Mi nuera adoptó una estrategia diferente, una de sabotaje sutil y pasivo-agresivo. Dejaba casualmente sobre la mesa del desayuno folletos de clubes para la tercera edad, de clases de jardinería o de viajes organizados para jubilados. Mira, Ramiro, qué interesante, decía con una sonrisa forzada. Actividades tranquilas para gente de nuestra edad, donde uno puede estar relajado y sin presiones. Cada palabra era una sugerencia, una invitación a que me retirara de nuevo a mi rincón de irrelevancia, a que abandonara mis delirios de grandeza y aceptara el papel inofensivo que ellos habían escrito para mí. Me negué a entrar en su juego. Simplemente agradecía la información y cambiaba de tema. Mientras tanto, mis nietos convirtieron mi misteriosa invitación en el centro de sus burlas. Mateo, con su arrogancia de quien se cree un experto en el mundo digital, pasaba horas especulando en voz alta sobre el supuesto error que había ocurrido. Seguro te confundieron con otro Ramiro Alcázar, abuelo. Probablemente un genio de verdad, decía sin levantar la vista de su computadora portátil. Sofía, por su parte, utilizaba sus redes sociales para mofarse de la situación, publicando historias crípticas sobre su abuelito influencer, que sus amigos celebraban con emojis de risas. No entendían que cada burla era un clavo más en el ataúd de su ignorancia. Yo me refugié en mi estudio, que se convirtió en mi cuartel general. No estaba preparando un discurso en el sentido tradicional. Estaba reconectando con el hombre que solía ser. Saqué de los estantes mis viejos libros de programación, los textos de Kernighan y Ritchie, los manuales de algoritmos que para mí eran como libros sagrados. Pasé horas releyendo mis propias notas en la libreta de cuero, no para recordar el código que jamás había olvidado, sino para revivir la pasión, la emoción del descubrimiento, la certeza de que estaba creando algo que cambiaría la forma en que las personas se conectaban. En una de esas tardes, mientras trazaba con el dedo un diagrama de flujo que había diseñado 30 años atrás, la memoria de Elena, mi difunta esposa, llenó la habitación con una calidez abrumadora. La recordé sentada en el viejo sillón de pana, observándome con esa mezcla de curiosidad y fe inquebrantable que siempre me dedicaba. Tu mente es un tesoro, Ramiro, me dijo una noche, mientras yo le explicaba con torpeza una idea que apenas empezaba a tomar forma. No dejes que el ruido del mundo, las dudas de los demás o tu propia inseguridad te hagan dudar de su valor. Lo que tienes ahí dentro es único. Sus palabras se convirtieron en mi mantra. Las repetía en silencio cada vez que la actitud de mi familia amenazaba con erosionar mi determinación. Esta
Misión ya no era solo por mí, era por ella. Era mi deber honrar la fe que había depositado en mí, demostrarle donde quiera que estuviera, que el tesoro del que hablaba no se había oxidado ni perdido su valor. La gala de Conecta 2 se transformó en algo más que una revancha personal. Se convirtió en un acto de amor póstumo, un tributo a la única persona que había visto al genio detrás del hombre sencillo que el resto del mundo ignoraba. A medida que se acercaba la fecha, la ansiedad en la casa se intensificaba y se manifestaba de formas cada vez más directas. Una tarde, encontré a Mateo y Sofía en la sala, supuestamente ayudándome a prepararme. Habían conectado un viejo micrófono a un parlante y me instaban a practicar mi discurso. Vamos, abuelo, tienes que proyectar la voz. Nadie te va a escuchar si murmuras así, gritaba Mateo exagerando cada gesto. Sofía lo grababa todo con su teléfono, sin duda para crear un meme que compartiría más tarde con su círculo de amigos. Una prueba más de la excentricidad de su abuelo. Soporté su condescendencia con una paciencia casi sobrehumana. Le seguí la corriente, fingiendo torpeza, hablando al micrófono con una voz deliberadamente débil y vacilante. Les di exactamente el espectáculo que querían ver, alimentando su percepción de mí como un anciano frágil y confundido. No se daban cuenta de que, en su intento por humillarme, solo me estaban dando más material, más combustible para el fuego que ardía en mi interior. Su arrogancia era el telón de fondo perfecto para la revelación que se avecinaba, y yo estaba más que dispuesto a dejar que lo pintaran tan oscuro como quisieran. La caracterización de mis nietos se hizo más profunda y clara para mí durante esos días. Mateo, a quien siempre había visto como un joven seguro de sí mismo, reveló una profunda inseguridad. Descubrí que había solicitado una pasantía en una importante empresa de tecnología y vivía aterrorizado de que mi aparición en la gala pudiera, de alguna manera, manchar su reputación. Su crueldad no era un signo de fortaleza, sino de un miedo paralizante a no ser lo suficientemente bueno, a que el mundo digital que tanto admiraba lo rechazara por tener un abuelo obsoleto. Sofía, por otro lado, vivía completamente inmersa en la dictadura de la imagen. Su identidad no era suya, sino una construcción cuidadosamente curada para su audiencia en línea. Su valor se medía en me gusta, en comentarios y en seguidores. Un abuelo como yo, que no encajaba en su estética de modernidad y sofisticación, era una amenaza para su marca personal. Su desdén no era personal contra mí, sino una defensa instintiva de la frágil fachada sobre la que había construido todo su mundo. Ambos eran prisioneros del mismo sistema que yo había creado. Una ironía que no se me escapaba. El conflicto escaló cuando mi hijo decidió que era hora de una intervención seria. Me esperó una noche en mi estudio, con una expresión grave en el rostro. Había apagado la televisión y sostenía una taza de té entre las manos, un gesto que pretendía ser conciliador. «Papá, tenemos que hablar, en serio», comenzó, con un tono que no admitía réplica. «He estado pensando mucho en esto, y creo que estás cometiendo un terrible error. Por favor, por tu propio bien, cancela tu asistencia a ese evento. No tienes que demostrarle nada a nadie. Lo hago por protegerte», continuó, aunque sus ojos delataban que se protegía a sí mismo. «La gente en ese mundo es despiadada, papá. Viven de la controversia, del ridículo ajeno. Te van a hacer pedazos en las redes, se van a burlar de ti, y no quiero ver cómo te hacen daño». Su discurso estaba lleno de una falsa piedad. Él no veía a un hombre decidido, veía a una posible víctima, a un anciano vulnerable que necesitaba ser rescatado de sus propias locuras. La ironía dramática de la situación era casi palpable. El hijo advirtiendo al padre sobre los peligros de un mundo que el padre mismo había concebido. Lo escuché en silencio, dejando que vaciara todo su cargamento de miedos y prejuicios. Cuando terminó, simplemente lo miré a los ojos. No había ira en mi mirada, sino una profunda tristeza. «Hijo», le dije con una calma que lo desarmó por completo, «agradezco tu preocupación, de verdad, pero a veces las personas que menos esperas, aquellas que parecen más frágiles o desconectadas, son las que construyeron los cimientos del mundo en el que ahora vives».
Hay cosas sobre mí que no conoces. Te pido que confíes en mí. Solo, esta vez. Mi respuesta lo dejó sin palabras, sumido en una confusión aún mayor. El siguiente paso en mi plan era la adquisición de una armadura. No una literal, por supuesto, sino una simbólica. Al día siguiente, tomé un taxi a una de las sastrerías más elegantes de la ciudad, un lugar que no había visitado en décadas. Le pedí al sastre un traje a medida, de corte clásico pero moderno, en un tono de gris oscuro que irradiaba autoridad y seriedad. La elección del tejido, el corte, los detalles, todo fue un acto deliberado. No estaba comprando ropa, estaba invirtiendo en la personificación de mi renacimiento. La noticia de mi extravagancia, como la llamó mi nuera, causó una nueva ola de consternación en la familia. ¿Un traje de diseñador? ¿A tu edad, Ramiro? ¿Para qué necesitas algo así? Me cuestionó, revisando la factura con ojos escandalizados. Para ellos, era la prueba definitiva de mi senilidad. Un gasto absurdo e injustificado para un viejo que iba a hacer el ridículo. No podían comprender que ese traje era una herramienta estratégica, una declaración visual. Entenderían que cuando subiera al escenario, mi apariencia debía ser tan impecable e irrefutable como las palabras que iba a pronunciar. La primera prueba del traje fue un momento casi sagrado. Mientras el sastre ajustaba las solapas y marcaba los bajos del pantalón, me miré en el espejo de 3 cuerpos, y no vi al anciano torpe que mi familia veía. Vi a Ramiro Alcázar, el ingeniero, el visionario. La tela de alta calidad caía sobre mis hombros de una manera que me hacía sentir más erguido, más fuerte. En ese instante, otro recuerdo de Elena vino a mi mente, tan vívido como si estuviera susurrando en mi oído. Fue el día de nuestra boda. Yo llevaba un traje alquilado, de calidad dudosa, pero me sentía el hombre más afortunado del mundo. Elena me tomó de las manos justo antes de entrar a la iglesia. Me miró a los ojos con esa intensidad que la caracterizaba y me dijo, con ese traje y esa mirada, pareces un hombre que podría cambiar el mundo. Ahora, 50 años después, con un traje infinitamente superior, me aferraba a su profecía. No iba a cambiar el mundo, ya lo había hecho una vez. Ahora solo iba a reclamar mi crédito por ello. El traje se convirtió en mi uniforme, colgado en mi armario como la promesa de la batalla que se avecinaba. Lo miraba cada mañana, un recordatorio tangible de mi propósito. La escalada de los acontecimientos había pasado de una simple cuestión de respeto familiar a una defensa de mi legado, de mi identidad completa. Ya no se trataba solo de dinero o de reconocimiento, sino de la dignidad intrínseca de una vida dedicada a la creación, una vida que me negaba a que fuera definida por la ignorancia de la generación que se beneficiaba de ella. La víspera de la gala, la tensión en la casa alcanzó su punto álgido. Era una noche cargada de una electricidad ominosa. Nadie hablaba del tema directamente, pero el elefante en la habitación era tan grande que apenas podíamos movernos. La cena transcurrió en un silencio casi absoluto, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Me trataban con una delicadeza extraña, una mezcla de piedad y una frustración mal disimulada. Era la calma tensa que precede a la tormenta, y yo era el ojo del huracán. Después de la cena, mi nuera se acercó a mí con un vaso de agua y una pequeña pastilla blanca en la palma de su mano. «Tómate esto, Ramiro», me dijo con una voz falsamente dulce. «Es un tranquilizante suave, para que puedas dormir bien y no estés tan nervioso mañana». Fue uno de los actos de manipulación más flagrantes que había presenciado. Querían drogarme, sedar mi determinación, convertirme en un anciano dócil y manejable que, con suerte, se quedaría dormido y perdería el evento. Rechacé la pastilla con una simple sacudida de cabeza. Más tarde esa noche, al pasar por la sala, encontré a Sofía y Mateo frente a la pantalla de su computadora. Tenían abierta la página web oficial de la gala de Conecta 2, y sus rostros reflejaban una expresión de puro pánico. Estaban viendo la lista de invitados confirmados, directores ejecutivos de empresas multimillonarias, celebridades de Internet con millones de seguidores, periodistas de tecnología de renombre mundial. Se dieron cuenta, por primera vez,
de la magnitud del evento. La humillación potencial de su abuelo ya no era una broma familiar, sino un posible desastre de proporciones internacionales. Abuelo, ¿estás seguro de esto? Susurró Sofía, con la voz teñida de un miedo genuino. Mira quiénes van a estar ahí. Es enorme. Mateo, por una vez, se quedó sin palabras. Simplemente me miró, con los ojos muy abiertos, una súplica silenciosa para que reconsiderara. La ironía era deliciosa. Su miedo ya no era por mí, sino por ellos mismos, por cómo el eco de mi fracaso podría afectar sus propias vidas. Les di una sonrisa enigmática y me retiré a mi habitación, dejándolos marinar en su propia ansiedad. Sabía que su mundo estaba a punto de ser sacudido. El día de la gala llegó con un cielo despejado y un sol brillante, como si el universo mismo estuviera conspirando a mi favor. Pasé la mañana en una calma absoluta, leyendo en mi estudio, ignorando las miradas ansiosas y los susurros que me seguían por toda la casa. Me tomé mi tiempo para ducharme, para afeitarme con la precisión de un cirujano. Cada gesto era un ritual, una preparación para el momento que había estado esperando. Me sentía como un actor, en su camerino, esperando la llamada para salir a escena. Cuando comencé a vestirme, el silencio en el pasillo exterior era total. Me puse la camisa blanca almidonada, anudé la corbata de seda con un nudo Windsor perfecto y finalmente me deslicé dentro de la chaqueta de mi traje nuevo. El ajuste era impecable. Se sentía como una segunda piel, una extensión de mi propia determinación. Al mirarme al espejo, no vi a un hombre de 72 años. Vi a un titán listo para reclamar su trono. Él, arquitecto regresando a la catedral que había construido. La familia estaba reunida en la sala cuando bajé las escaleras. Su parloteo nervioso se detuvo en seco en el momento en que me vieron. Se quedaron mirándome, atónitos, como si nunca me hubieran visto de verdad. Mi hijo, mi nuera, Mateo, Sofía, todos tenían la misma expresión de incredulidad. La imagen del anciano torpe y descuidado que tenían grabada en sus mentes se resquebrajó ante la visión del hombre elegante y seguro de sí mismo que estaba parado frente a ellos. Por primera vez vi una chispa de duda en sus ojos. Justo en ese momento, el timbre de la puerta sonó, un sonido claro y resonante que selló el momento. Mi hijo fue a abrir, con una expresión de confusión total en su rostro. Afuera, estacionado frente a la casa, había un automóvil negro, lujoso y reluciente. Un sedán de alta gama con los cristales tintados. Un chofer con uniforme impecable salió del vehículo y se presentó con una cortesía exquisita. Buenas tardes. Vengo a recoger al señor Ramiro Alcázar. Fue la primera prueba tangible, la primera evidencia irrefutable para mi familia de que algo estaba sucediendo, algo que escapaba por completo a su comprensión. No era una fantasía de un viejo senil. Era real. El automóvil de lujo, el chofer, todo formaba parte de un mundo al que no tenían acceso y en el que, de alguna manera, yo era el protagonista. Sus rostros pasaron del escepticismo a una conmoción absoluta. Se quedaron mudos, observando la escena, como si fuera un sueño. Caminé hacia la puerta con paso firme. No les dirigí una mirada de triunfo ni una palabra de reproche. No era necesario. Su silencio atónito era toda la victoria que necesitaba en ese momento. Al cruzar el umbral, sentí sobre mí el peso de la decisión. Un fugaz instante de vulnerabilidad, una última punzada de duda. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo salía mal? Pero entonces, como un eco lejano, escuché la voz de Elena en mi memoria. Tu mente es un tesoro, Ramiro. La duda se desvaneció, reemplazada por una certeza inquebrantable. El chofer me abrió la puerta trasera con una reverencia. Antes de entrar, me di la vuelta y miré a mi familia, agrupada en el umbral de la puerta, pálidos y sin palabras, como estatuas de sal. Eran la imagen perfecta de la ignorancia enfrentada a una verdad que no podía procesar. Ese era el punto exacto al que quería llevarlos, al borde del abismo de su propia presunción. El segundo acto había llegado a su fin. Me deslicé en el asiento de cuero del automóvil. La puerta se cerró con un sonido sordo y satisfactorio, aislándome del mundo que dejaba atrás. A través del cristal tintado,
Vi por última vez a mi familia, inmóvil en la entrada de la casa. El coche arrancó con suavidad, alejándome de la colonia Narvarte y llevándome hacia mi destino, hacia el escenario donde mi historia, la verdadera, finalmente sería contada. El público esperaba, tanto dentro del auditorio como frente a la pantalla de una casa en la que acababa de hacer una nueva y terrible incertidumbre. El viaje hacia el centro de convenciones fue un trayecto a través de un mundo que había elegido olvidar. Las luces de la Ciudad de México se deslizaban por la ventanilla como estrellas fugaces, un espectáculo de modernidad que ya no me era ajeno, sino que sentía en parte como una creación propia. A mi llegada, no hubo confusión ni preguntas. Un equipo de protocolo me esperaba en la entrada, sus rostros iluminados por el reconocimiento. Me llamaron por mi nombre, señor Alcázar, con un respeto que era como un bálsamo para heridas que no sabía que tenía tan abiertas. El destello de los flashes de los fotógrafos me recibió como a una celebridad, y por primera vez, no me sentí intimidado, sino extrañamente en casa. Me escoltaron a través de pasillos bulliciosos, llenos de una energía vibrante y juvenil. Vi a los jóvenes titanes de la tecnología, los mismos que mis nietos idolatraban en sus pantallas, pasar a mi lado, algunos asintiendo con una curiosidad respetuosa. Me sentía como un general visitando el campo de batalla mucho después de que la guerra hubiera terminado y la victoria hubiera sido asegurada. Me llevaron a mi asiento, en la primera fila, un lugar de honor desde el cual podía ver todo el escenario. El logo gigante de Conecta 2, mi creación, brillaba sobre mí como una luna artificial. Estaba listo. Mientras tanto, en la casa de la colonia Narvarte, el silencio inicial de la conmoción había dado paso a una frenética actividad. Mi hijo, con manos temblorosas, había logrado conectar la computadora portátil al televisor más grande de la casa. La transmisión en vivo de la gala llenaba la sala de estar, mostrando las mismas imágenes de glamour y poder que yo estaba presenciando en persona. Mi nuera caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Sofía y Mateo estaban sentados en el sofá, rígidos como estatuas, sus ojos pegados a la pantalla, su habitual arrogancia reemplazada por una máscara de terror, puro y absoluto. Para ellos, ver la magnitud del evento era como despertar en una realidad paralela. Las burlas sobre el abuelo influencer y el teléfono de ladrillo se sentían ahora como blasfemias pronunciadas en un templo sagrado. Veían a los directores ejecutivos que admiraban, a los programadores que seguían en línea, todos reunidos bajo el mismo techo al que yo me dirigía. La posibilidad de mi humillación ya no era una broma lejana, sino un cataclismo inminente que amenazaba con destruir no solo mi dignidad, sino la percepción que tenían de su propio mundo, un mundo que resultaba ser mucho más pequeño de lo que creían. La gala comenzó con un espectáculo de luces y música ensordecedora. En el escenario apareció el CEO de Conecta, un joven carismático y enérgico llamado David Morales. Irradiaba la confianza de quien sabe que tiene el mundo a sus pies. Mi familia lo observaba con la respiración contenida. Era una de las figuras que Mateo más idolatraba, un referente de Miren-Centres, éxito al que aspiraba. Verlo allí, tan real, tan poderoso, solo aumentaba la insoportable tensión que se había apoderado de la sala de su casa, transformándola en una cámara de tortura autoimpuesta. David Morales comenzó su discurso. Habló del futuro, de la inteligencia artificial, del metaverso, de todas esas nuevas fronteras que la tecnología prometía conquistar. Su voz era magnética, su mensaje inspirador. Habló de los 10 años de historia de la compañía, de los desafíos, de los éxitos, de cómo Conectas había cambiado la forma en que millones de personas se comunicaban. Mi familia escuchaba cada palabra, esperando, temiendo, el momento en que mi nombre pudiera ser mencionado, quizás como una nota a pie de página, como un agradecimiento protocolario al equipo fundador del que nadie recordaba los nombres. Yo, desde mi asiento, lo escuchaba con una calma absoluta. Conocía a David, lo había conocido cuando era apenas un joven y ambicioso programador al que le había vendido mi creación. Veía en él una versión más joven de mí mismo,
pero con una habilidad para el espectáculo que yo nunca tuve ni quise tener. Él era el rostro del imperio, pero yo era el arquitecto de sus cimientos, y sabía que, a pesar de todo su carisma, era un hombre que entendía el valor de la historia, y que estaba a punto de saldar una vieja deuda. Hacia el final de su discurso, el tono de David cambió. La energía festiva dio paso a una seriedad reverencial. «Esta noche es especial», dijo, haciendo una pausa dramática que silenció al auditorio de miles de personas. «Es especial porque celebramos una década de conexión. Pero ninguna historia está completa sin su comienzo, sin su capítulo 1. Y nuestra historia tiene un autor que, por decisión propia, ha permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. Un hombre cuya visión está, literalmente, en los bolsillos y en las manos de cada uno de ustedes en este preciso momento. En la casa de la Narvarte, el aire se volvió irrespirable. Mateo se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, su rostro pálido como el papel. Sofía se mordía las uñas con una ferocidad que delataba su pánico. Mi hijo y mi nuera se miraron, una pregunta silenciosa y aterrorizada pasando entre ellos. ¿Era posible? ¿Podría ser que el abuelo, su padre, el anciano torpe y desconectado, tuviera algo que ver con todo aquello? La idea era tan absurda, tan monumentalmente imposible, que sus mentes se negaban a procesarla por completo. Esta noche, continuó David, su voz resonando con una emoción genuina, rompemos con 10 años de silencio para honrar al genio anónimo que lo inició todo. Tenemos con nosotros al hombre que, en un pequeño estudio, con nada más que una libreta y una idea revolucionaria, escribió las primeras líneas de lo que hoy conocemos como Conectado. La cámara principal del evento comenzó a barrer lentamente la primera fila. La tensión era insoportable. Era el clímax emocional que había planeado, la detonación controlada, que haría volar por los aires su universo de prejuicios. Y entonces, David pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Damas y caballeros, pónganse de pie para recibir al arquitecto original de Conecta 2, a la leyenda que nos honra con su presencia por primera vez. El señor Ramiro Alcázar. Mi nombre retumbó en los altavoces. Una onda de choque que viajó desde el auditorio hasta la sala de estar de mi casa. En ese instante, la cámara principal se detuvo, enfocándome directamente. La luz de 1900, un potente reflector me cegó por un segundo. Me puse de pie lentamente, no como un anciano frágil, sino como un rey reclamando su corona. Y entonces, el auditorio estalló. No fue un aplauso cortés, fue una ovación atronadora, un rugido de miles de personas puestas en pie, reconociendo al creador, al pionero, directores ejecutivos, programadores, celebridades, todos aplaudían con un fervor y un respeto que me abrumó por un instante. Era la validación, no solo de mi trabajo, sino de toda mi vida. En mi casa, la explosión fue de silencio. Mis nietos miraban la pantalla, sus mandíbulas literalmente desencajadas en una expresión de shock absoluto. La imagen de su abuelo, el hombre al que habían humillado en la mesa del domingo, estaba ahora en una pantalla gigante, siendo ovacionado por las mismas personas que ellos idolatraban. El cortocircuito en sus cerebros fue total. La caricatura del viejito que no entiende de celulares se hizo añicos, desintegrándose en 1.000.000 de píxeles frente a sus ojos incrédulos. No había palabras para describir la magnitud de su estupor. Mi discurso fue breve y sereno. No hablé de algoritmos ni de líneas de código. Hablé de la idea original, la de conectar a las personas, de usar la tecnología para acercar a los seres queridos, no para crear barreras entre ellos. Hablé del sacrificio y de la pasión, y terminé con una simple frase. Recuerden siempre que la herramienta más poderosa no es el último modelo de teléfono, sino la idea que le da un propósito y el respeto con el que la usamos. Cuando terminé, una nueva ola de aplausos llenó el lugar. Mi misión estaba cumplida. El viaje de regreso a casa transcurrió en una serenidad casi irreal. El chófer no dijo una palabra, pero me miraba por el espejo retrovisor con una expresión de admiración. Yo miraba las luces de la ciudad, pero esta vez no pensaba en el pasado, sino en el incierto futuro que me esperaba en casa.
No sentía una euforia triunfalista, sino una profunda paz. La calma de quien ha cerrado un círculo, de quien ha puesto la última pieza en el rompecabezas de su vida. La guerra había terminado, y ahora solo quedaba la difícil tarea de negociar la paz. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Las luces de la sala estaban encendidas, proyectando una luz tenue y solitaria. Entré en la casa, y el silencio me recibió como un manto. El ambiente vibrante y ruidoso de la comida del domingo había sido reemplazado por una quietud densa, cargada de emociones no expresadas. Era el tipo de silencio que sigue a una revelación devastadora, cuando las palabras ya no sirven, y solo queda el peso de la verdad. Encontré a mis nietos esperándome en la sala. Estaban sentados en el mismo sofá desde el que habían presenciado mi vindicación, pero ahora parecían personas diferentes, más pequeños, más frágiles. Sus teléfonos, esos apéndices casi permanentes de sus manos, yacían sobre la mesa de centro, con las pantallas oscuras, abandonados como juguetes rotos. Era la primera vez, en años, que los veía prestar atención completa y absoluta al mundo real, al hombre que acababa de entrar en la habitación. Se pusieron de pie cuando me vieron. No había rastro de su antigua arrogancia, solo una vergüenza tan profunda que apenas podían sostenerme la mirada. Mateo, el más burlón, el más cruel, fue el primero en hablar. Su voz, normalmente tan llena de una confianza impostada, se quebró por la emoción. Apenas fue un susurro, un hilo de sonido cargado de un arrepentimiento que parecía nacer desde lo más profundo de su alma. «Abuelo», comenzó, tragando saliva con dificultad. «Perdón. No sabíamos». Sus palabras, tan simples, tan directas, eran la confesión que había esperado escuchar. No eran una excusa, sino una rendición, la admisión de su ceguera, de su ignorancia. Sofía estaba a su lado, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar, asintiendo en silencio, cada movimiento una confirmación del arrepentimiento de su hermano. Habían sido derrotados, no por mi poder o mi fama, sino por la simple y aplastante fuerza de la verdad. Habían juzgado un libro por su cubierta, y acababan de descubrir que su autor era el arquitecto de su biblioteca entera. Me acerqué a ellos lentamente. No sentía ira, ni siquiera la satisfacción de la revancha. Sentía una compasión abrumadora. Eran jóvenes, productos de un mundo que les enseñó a valorar lo nuevo por encima de lo sabio, lo rápido por encima de lo profundo. Fui a mi estudio por un momento y regresé con mi vieja libreta de cuero en la mano, el objeto simbólico de mi poder, el testamento de mi vida. La puse suavemente sobre la mesa de centro, justo frente a ellos, entre sus dos teléfonos apagados. La libreta, con su aspecto desgastado y antiguo, parecía fuera de lugar en medio de la moderna sala de estar, pero en ese momento era el objeto más poderoso de la habitación. Era el puente entre mi mundo y el suyo, entre el pasado y el presente. Era la prueba física de que las grandes cosas a menudo tienen comienzos humildes y de que el verdadero valor no siempre brilla ni emite notificaciones. Era la lección que ninguna escuela o tutorial en línea podría enseñarles jamás. Ellos miraron la libreta y luego me miraron a mí, esperando mi veredicto, mi sentencia, pero yo no estaba allí para juzgarlos. Estaba allí para enseñarles una última lección, la más importante de todas. Mi voz fue serena, sin un ápice de rencor, pero llena de la autoridad que me había ganado a pulso esa noche y durante toda una vida. Los miré a los ojos, primero a Mateo, luego a Sofía, asegurándome de que entendieran la gravedad de mis próximas palabras. La tecnología, comencé, mi voz llenando el silencio de la habitación, se hace vieja. Las aplicaciones se actualizan, los dispositivos se vuelven obsoletos, el código se reescribe. Todo es temporal. Hice una pausa, dejando que la idea se asentara en sus mentes jóvenes y veloces. Las ideas, no. Una buena idea. Una idea que cambia la forma en que las personas viven o se conectan. Esa es eterna. Tomé un último aliento antes de entregarles la conclusión de mi mensaje, la moraleja de mi historia. Y el respeto, dije, mi voz bajando a un tono más íntimo, más profundo.
El respeto tampoco debería envejecer, tampoco debería tener fecha de caducidad. Con esas palabras, todo quedó dicho. La lección había sido impartida, no desde un escenario ante miles de personas, sino en la intimidad de nuestra sala de estar, donde realmente importaba. El desenlace de mi historia no fue una celebración ruidosa ni una ronda de abrazos emotivos. Fue un cambio profundo y silencioso en la dinámica de nuestra familia. La arrogancia de mis nietos se transformó en una admiración reverencial, en una curiosidad genuina por el hombre que habían ignorado durante tanto tiempo. La resolución no fue que yo me convirtiera en una celebridad mundial, sino que finalmente conquisté el único territorio que siempre me había importado, mi legítimo lugar, de honor y dignidad dentro de mi propia familia. A partir de esa noche, comenzaron a visitar mi estudio, ya no por obligación, sino con un interés real. Querían ver la libreta, escuchar mis historias, entender cómo una mente que consideraban anticuada había podido concebir un universo tan complejo. Mateo me preguntó si podía enseñarle los fundamentos de la lógica de programación, y Sofía me pidió que le contara la historia de cómo conocí a su abuela. Las barreras digitales se habían derrumbado, reemplazadas por puentes de curiosidad y afecto. El respeto, una vez perdido, había sido restaurado, no a través de una imposición, sino de una revelación. Mi historia se convirtió en una lección para todos ellos. El mensaje central resonó en las paredes de nuestra casa. La dignidad de una persona reside en su historia, en su legado, no en su habilidad para adaptarse a las modas pasajeras del momento. Y nunca, absolutamente nunca, es tarde para reclamar el lugar que te corresponde, especialmente de aquellos que tienen la obligación de valorarte más que nadie en el mundo. Mi lucha había terminado. Ya no era una pieza de museo, sino el custodio de la historia familiar, el patriarca respetado cuyo consejo se buscaba y cuya presencia se valoraba. Los teléfonos seguían sonando, el mundo digital seguía girando a una velocidad vertiginosa, pero en nuestra pequeña isla familiar habíamos encontrado una nueva conexión, una que no requería contraseñas ni una buena señal de Wi-Fi. Solo requería escuchar, aprender y sobre todo respetar. Y así en el silencio de mi estudio, a menudo me encuentro observando mi vieja libreta de cuero. Ya no es solo un compendio de algoritmos, sino un símbolo de resiliencia. Me recuerda que, sin importar cuán invisible te sientas, la verdad de quién eres siempre encontrará la manera de salir a la luz. Solo necesitas tener la paciencia de un programador depurando un código complejo y la valentía de, finalmente, presionar la tecla ejecutar. El resultado puede cambiarlo todo.